Jóvenes, buen día. Continuando con la clase, el día de hoy hablaremos acerca del gobierno. Nos dice que el gobierno es un conjunto de personas organizados políticamente que acceden al poder para expresar la voluntad del Estado y hacer que esto se cumpla. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno viene a ser todas las personas que a través del voto popular establecen o eligen a una persona para que sea representativo en el Estado. Formas de gobierno. Encontramos la democracia. ¿Qué quiere decir? La participación de todos, la libre decisión de todos, de elegir y ser elegido. Nos dice que tiene como característica predominante la titularidad del poder, es decir, que nosotros escogemos a quién nos va a representar. En la democracia se da a través de la constitución política. Todos somos libres de expresarnos, somos libres de elegir. ¿Qué más nos dice la democracia? Que es una forma política en la cual es la más popular del mundo, es básicamente el gobierno del pueblo. Es decir, la democracia es la participación de todos, es escuchar y ser escuchado. Pero la democracia al momento del sufragio es elegir a la persona que nos va a representar durante cierto periodo a nivel nacional. Aquella persona que se va a encargar de representar a nuestra nación. Socialismo, nos dice, es un orden socioeconómico basado en la propiedad pública de los medios de producción. ¿Qué quiere decir especialmente el socialista? Que para este tipo de gobierno, para esta forma de gobierno, no deben existir clases sociales. Es decir, todos deben ser por igual, simplemente que las clases sociales se deben eliminar. El imperialismo, sistema político basado en la expansión de un Estado. Es decir, que netamente, por ejemplo, en el caso de Roma, que existía el emperador, ¿cuál era su finalidad? Invadir, apoderarse de los demás gobiernos, de cada vez más expandir su Estado. Es un gobierno imperialista. Monarquía, régimen que existe un monarca o rey, es decir, el órgano principal de este Estado, de este gobierno, es el monarca o es el rey. El rey era la máxima representación quien se encargaba de dictaminar tanto el poder político como el poder social. Él se encargaba de decir, prácticamente de decir las órdenes a todo el pueblo. Militar, en la cual es un estado controlado por militares. Por lo general, los gobiernos militares llegan al poder por formas excepcionales. Lo mismo que se da en reacciones de crisis gubernamentales. ¿Esto qué te quiere decir? Que el gobierno es controlado por militares. En el caso de que hubo un golpe de estado por los militares, el gobierno se encarga de ejecutar el poder militar. El gobierno viene a ser los militares. Entonces se podría decir que el gobierno militar es una forma de gobierno en la cual es dictámenes y las decisiones del Estado es tomado por los militares. Hubo una época en el Perú en 1968 donde el comandante militar Juan Velasco Alvarado dio golpe de estado al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en la cual se puso a dictaminar todo el Perú y se creó una reforma. Continuando. Ahora tocando un poquito más acerca de los poderes del Estado. Empezamos a hablar acerca del poder ejecutivo. ¿Qué nos dice el poder ejecutivo? Tiene gran importancia en base a la función administrativa, orientadas a cumplir leyes y tanto a mantener la prestación de los servicios públicos. Especialmente el poder ejecutivo está conformado por los ministerios, el Consejo de Ministros y la Presidencia.
A continuación les pasaré a explicar cada componente que posee el el Poder Ejecutivo. Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. Nos dice diseñar y supervisar las políticas nacionales, tanto como los decretos supremos, los decretos de Estado, las cuales son de cumplimiento obligatorio por toda la entidad del Estado en todos los niveles de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que netamente el Poder Ejecutivo se encarga de diseñar y supervisar políticas nacionales, especialmente los decretos ejecutivos. Siguiente competencia nos dice ejercer pudiendo desconcertar, mas no delegar. Es decir, dentro de sus funciones, el Poder Ejecutivo puede desconcertar, pero no delegar atribuciones. Entre ellos pueden ser relaciones exteriores, de defensa, orden interno, administración tributaria, regulaciones de servicio, otras que señale la ley. En pocas palabras, que nos quiere decir que el Poder Ejecutivo puede desconcertar funciones a diversas áreas, como las relaciones exteriores, el de defensa, poder interno, orden interno, pero más no delegar. El Poder Ejecutivo está conformado por la Presidencia de la República. Lo conforma el Presidente de la República. Actualmente, el señor Martín Vizcarra, establecido en la Constitución de acuerdo con el despacho presidencial. Pero, ¿cómo se llega a la presidencia? A través del voto popular. A través del voto popular se puede obtener la presidencia. Requisitos para ser presidente. Nos dicen ser mayor de 35 años, peruano de nacimiento y gozar de derecho de sufragio. Funciones para ser presidente. Especialmente, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Cumplir y hacer cumplir la Constitución según los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Velar por el orden interno. Convocar a elecciones para presidente de la República. Presidir el sistema de defensa nacional y organizar y disponer el empleo de fuerzas armadas. En este caso, en el estado de emergencia, tiene mayor centralidad poder establecer estas funciones. El sistema de defensa nacional. ¿Qué quiere decir? Ante un estado de emergencia, el Estado tiene que encargarse de resguardar el orden, buscar la protección netamente de sus ciudadanos, de sus pobladores, de todas las personas que conforman su territorio nacional, conceder indultos y conmutar penas. Bueno, muchas veces se ha dado esos aspectos, incluso una vez se dio el indulto a Alberto Fujimori, un expresidente que tuvo el Perú. Vacancias del presidente. Muerte del presidente de la República, por supuesto. Su permanente incapacidad moral o física en caso de que ya no pueda tomar decisiones en el Estado, automáticamente. Aceptación de renuncia por el Congreso de la República. Muchas veces, incluso hasta actualmente en este periodo, durante el periodo de gobernación del presidente Martín Vizcarra, hubo una etapa en la cual se dio vacancia presidencial, pero no se aprobó del todo. No se logró a concretar. En cambio, en cuanto a la vacancia del expresidente Kuczynski, ahí sí se aprobó la vacancia presidencial. Otro nos dice, salir del territorio nacional sin permiso al Congreso o no regresar dentro del plazo fijado. Ellos tienen un plazo fijado, solamente puede salir para tratados o asuntos importantes que tengan que ver con la nación. De lo contrario, si no regresa dentro de un periodo establecido, ya sea pues 1 año o 2 años, de acuerdo como fija la Constitución, automáticamente se da vacancia de la presidencia y el vicepresidente asume el control de la nación. O la presidencia asume el cargo de presidente de la República. Consejo de Ministros. Lo forma el conjunto de ministros y es presidido por el presidente de la República cuando asiste a sus sesiones o en su ausencia. Es decir, todo el órgano administrativo está conformado. El órgano administrativo de los ministros está conformado en prácticamente el Consejo de Ministros. Actualmente el premier o presidente del Consejo de Ministros es Vicente Ceballos Salinas. ¿Delegado por quién? Por el presidente de la República, Martín Vizcarra.
Los ministerios. Los ministerios son órganos administrativos que se encargan de tomar decisiones en cuanto a atribuciones del Estado. Actualmente el Perú cuenta con 19 ministerios. Continuamos. En conclusión, se podría decir que el Estado está conformado tanto por sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En la siguiente clase veremos lo que es el poder legislativo y judicial. En cuanto al poder ejecutivo, ya ha sido estructurado en cuanto a los ministerios, Consejo de Ministros y Presidencia de la República. Nos vemos hasta un próximo video.